Bueno, familia, pues pueden tomar asiento. En este momento vamos a darle un descanso a nuestra serie sobre las enseñanzas de Yeshua. Es muy necesario aprender estas enseñanzas, aunque voy a ser muy sincero y muy franco. A veces es un poquito incómodo enseñar sobre estos temas, dado a que se tiene que involucrar mucha idiomática pagana, mucho en nombre de otros dioses, digámoslo así, porque eso es lo que son, pero es necesario que sepamos la verdad, es necesario que conozcamos la raíz de las cosas. Entonces, en esta mañana vamos a empezar con esta serie y le voy a pedir que vaya buscando en la palabra Primera de Crónicas, capítulo 24. El mensaje de hoy se llama Navidad y la verdad de sus orígenes paganos. Como les decía, es un tema algo delicado, ya que la mayoría de nosotros tenemos lazos muy sentimentales hacia esta fiesta. Me atrevo a decir que Navidad es una de las fiestas más sentimentales del año. Empiezan a moverse en nosotros, ¿cuál es el término? El sentimiento de familia, el recordar a seres que han pasado, porque tiende a haber ese deseo de estar reunidos, la melancolía, qué sé yo, empieza la misma naturaleza a hacerse más oscura dado al solsticio del sol y empiezan a haber varios cambios, y estos cambios traen muchos sentimientos. Y esto se empezó a manifestar dentro también de muchas culturas paganas. Pero es muy importante, es sumamente importante que como pueblo de Adonai, que como escogidos del Señor, sepamos la verdad sobre los orígenes de estas fiestas. ¿Por qué? Porque como lo dice el mismo libro sagrado, que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Vamos a ver diferentes puntos, hermanos, en cuestión a lo que se rodea la fiesta de Navidad. Y quiero recalcar algo en esta mañana, porque surge esta palabra muchas veces, o surge esta pregunta entre mucha gente. Entonces, los judíos mesiánicos no celebramos Navidad. Bueno, quiero hacer la aclaración. Cuando hablamos de Navidad en la lengua común o en la idiomática, estamos hablando de la fiesta del 25 de diciembre. Así se puede aplicar en el idioma de hoy. Pero en sí Navidad viene de natividad, que quiere decir nacimiento. Nosotros sí conmemoramos el nacimiento del Mesías, que ahorita por razones bíblicas vamos a ver que no fue el 25 de diciembre. Entonces sí conmemoramos el nacimiento del Mesías en la fecha correcta, pero no celebramos la fiesta del 25 de diciembre, que comúnmente se le llama Navidad. Entonces vamos a estar viendo, hermanos, varios puntos. El punto número 1 es: Yeshua no nació el 25 de diciembre. Yo he oído muchos debates en cuestión a diferentes hermanos nuestros y dicen: ay, es que no importa la fecha, el chiste es que nació y todos lo celebramos el 25. Sí, ok, todos lo celebran el 25 y en cierta manera recuerdan el nacimiento del Mesías. Pero mi debate en contra de eso siempre ha sido: ¿por qué el 25? Si sabemos y hay manera de descifrar la fecha del nacimiento del Mesías, ¿por qué lo vamos a hacer en una fecha pagana? Y ahorita vamos a ver por qué es una fecha pagana. Bueno, en sí la fecha no tiene la culpa, ¿verdad? Fue la gente que le dio el honor a esa fecha. Igual hago hincapié, familia, las nochebuenas no son malas, es una flor que se da en esta temporada, pero se usa para decorar en este tiempo. Igual el pino, no crean que el pino es malo, el pino es un árbol como cualquier otro, muy bonito, huele muy precioso, pero ya cuando lo cortamos y lo metemos a la casa y lo decoramos, ahí es cuando ya entramos a terrenos turbulentos. Entonces, en este caso, hermanos, quiero aclarar que no es difícil descifrar la fecha del nacimiento del Mesías. Mucha gente dice: es que no se sabe y es que es un misterio, y unos dicen que por primavera, unos dicen que aquí allá. Hoy lo vamos a hacer y yo les quiero dar a ustedes las herramientas. Es muy fácil tratar de sacar la fecha
del nacimiento del Mesías. Lo único que usted ocupa es un calendario judío a la mano. Desafortunadamente la mayoría de los creyentes allá afuera no saben ni tienen idea de que hay un calendario bíblico. Y por eso causa este tipo de problemas. Vamos a Primera de Crónicas, como les había dicho, creo que está en el acetato. Primera de Crónicas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y después vamos a estar leyendo del 5 al 10. Primera de Crónicas 24, versículo 1, y después nos vamos a brincar del 5 al 10. Dice Primera de Crónicas 24, 1. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 5. Los repartieron pues por suertes, los unos con los otros. Porque de los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Adonai. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey de los príncipes. Y delante de Sadoc, el sacerdote de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designado por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Versículo 7. La primer suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Y seguimos leyendo cómo las suertes cayeron sobre las diferentes familias. Obviamente hubo más de 8, pero yo quiero parar aquí en la octava. Me puede decir, Rabino, ¿qué tiene que ver esto con Navidad? Ok, llegó el tiempo donde Israel se estableció en Eretz Israel, en la tierra, establecieron el templo, mientras que también estaba el tabernáculo, y tenía que haber un orden de servicio, no podían servir todos a la misma vez. Entonces se echaron suertes delante del Señor, y a cada persona le tocó un turno para ministrar delante del Señor, para que también ellos pudieran hacer algún otro oficio. Y la razón por la cual tenemos que conocer esto, hermanos, es porque para descifrar el nacimiento del Mesías tenemos que saber las cuentas del nacimiento de Juan el Bautista o de Yohanan el Inmersor, porque estos dos nacimientos van ligados de una manera muy importante. En Primera de Crónicas, la cita que acabamos de leer nos dice que la octava suerte cayó a Abías. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 1. Ese no está en el acetato. Lucas capítulo 1. ¿Sí está? Oh, Baruch Hashem. Lucas capítulo 1 y vamos a leer del 5 al 17. Lucas 1 del 5 al 17. ¿Todos estamos ahí? Lucas 1 del 5 al 17 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿De la clase de quién? De Abías. Entonces eso nos da a entender ya un poquito. Ahorita vamos a descifrar dónde caía la clase de Abías. Esto nos da una ventana en el tiempo. Entonces aquí nos dice que Zacarías era de la orden de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba o Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Adonai. Ah, caray, los papás de Juan el Bautista guardaban Torah. Y me pregunto yo, ¿qué le enseñarían sus padres a ese hijo? Guardar Torah. Pero ni tenían hijo, porque Elisheba era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim, según el orden de su clase, que ya sabemos que es el de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario de Adonai. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel de Adonai puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió con temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisheba dará a luz un hijo y llamará su nombre Yohanan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Adonai, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino, para preparar a Adonai un pueblo bien dispuesto. Entonces, por este relato, hermanos, vemos que Zacarías, el padre de Juan, es de la orden de Abías. El cuarto curso era el 24, incluso si me ayuda Yitzhak, y pone la tabla que tengo ahí donde habla del primero, segundo y tercer mes. Sabemos todos que el año bíblico empieza en Nisan. Nisan es la fiesta donde tenemos entre Abib y Nisan. Acordémonos que los calendarios bíblicos pues usualmente caen 2 en un mes gregoriano por las medidas de la luna. Entonces el calendario empieza en lo que viene siendo marzo-abril, y aquí vemos cómo se divide. En la primera suerte cayó bajo Arib, que era la primera semana de abril, entre marzo y abril. Y se empiezan a desglosar. El único tiempo en donde todos los sacerdotes ministraban juntos era la fiesta de los panes sin levadura, porque todo el pueblo de Israel venía, entonces no podía servir solo un sacerdote, tenían que estar todos ahí, y después regresaban a su orden. Incluso, familia, si ustedes tienen esta información, su rabino es algo olvidadizo, ya que está un poquito ocupado con varias cosas, mándenme un mensaje: rabino, por favor, las notas del mensaje de Navidad, y se las voy a mandar con gusto. Y vemos, hermanos, cómo se dividen. Pero yo quiero que vayamos a Abías, que está en la tercera columna, hablando del tercer mes. Y obviamente cada semana promedio tiene de 3 a 4 semanas. Entonces el octavo turno de Abías cae entre mayo y junio. Entonces quiere decir que entre mayo y junio estaba Zacarías en el templo ofreciendo incienso. Y como vemos, es alrededor de la segunda semana. Entonces, como a mediados de, digamos, yo creo que a finales de mayo, principios de junio, él estaba ahí. Entonces ahí es donde se le aparece el ángel y le dice: tu esposa va a quedar encinta y van a tener un hijo. Zacarías estaba en el templo a mitades de junio, a finales de mayo. El ángel le visitó y le dijo que su esposa Elisheba tendría un hijo. Este hijo iba a ser nazareno desde el nacimiento hasta la muerte. El ángel también le dijo que ese hijo sería el predecesor del Mesías. Ahora, sabiendo esto, quiere decir que Elisheba o Elizabeth queda embarazada en junio, queda encinta en ese mes. Ahora, la palabra nos dice en el libro de Lucas, capítulo 1, 24, que ella se recluye por 5 meses. ¿Por qué lo hizo? Realmente el relato de los escritos mesiánicos no da tanta información, pero se recluye por 5 meses. Y muchos historiadores dicen que ella se recluyó porque como Zacarías salió mudo, no terminamos realmente el relato, pero Zacarías no creyó, le dudó del ángel, y el ángel lo enmudeció, lo dejó mudo. Entonces cuando él sale del templo de Elisheba, dice, la gente va a pensar que estamos en pecado. Y muchos comentaristas dicen que por eso Elizabeth por 5 meses se guardó, porque no quería tal vez que la gente hablaran de ellos. En Lucas 1:24 dice: después de aquellos días concibió su mujer, después de que Zacarías estuvo en el templo, Elisheba, y se recluyó en casa por 5 meses. Ahora, en el 6º mes de la maternidad de Elisheba, el ángel Gabriel viene a visitar a Miriam. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 1, del 26 al 27. ¿Por qué no vamos ahí? Y creo que está en el acetato también. Lucas 1, 26 al 27, y también vamos a leer el versículo 36. Dice: al 6º mes, hablando del embarazo de Elisheba. Ahora vamos a contar cuál sería si Elisheba quedó embarazada en mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Guarden esa fecha, en diciembre. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Adonai a una ciudad de Galilea, llamada Netzaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Yosef, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam. O sea que en diciembre se le aparece, no nació, se anunció su nacimiento en diciembre. Bendita eres tú entre las mujeres. Adonai ha hallado gracia ante ti. Esta pobre muchacha se ha de haber estremecido. Yo creo que se tiró al piso y no sabía qué hacer. Y tengan en mente, hermanos, que Miriam era una princesa entre su pueblo. Era del linaje de David, de la casa de David. Igual Yosef. Era gente marcada entre su pueblo. Los ojos estaban en ellos, porque eran los hijos del rey David. Y en ese momento le dice el ángel: Adonai va a poner en ti ese don y tú vas a salir encinta y llamarás su nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí, hermanos, es donde entendemos que el nombre verdadero del Mesías tiene un significado más profundo, porque cuando el ángel le dijo a Miriam: y llamarás su nombre Yeshua, que significa salvación, inmediatamente le dice: porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces mi pregunta es: ¿qué le habrá dicho el ángel a Miriam? No le dijo Jesús, porque si le hubiera dicho Jesús, Miriam se hubiera quedado como: no sé qué estás hablando. Pero entendió cuando le dijo Yeshua, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces de junio a noviembre son 5 meses. Entonces en el 6º mes a Miriam se le anuncia que va a quedar embarazada, y en diciembre es cuando ella queda encinta. Ahora cuenten por favor 9 meses de diciembre. ¿Cuál es la fecha que nos da? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Démosle septiembre, octubre por la división de los meses. Ahora, ¿qué celebramos en septiembre o en octubre? Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Donde toda fiesta tiene una sombra, donde toda fiesta nos da un mensaje. Y en donde en Sukkot celebramos que Adonai, la presencia y la gloria de Adonai, habitó entre nosotros en una enramada, en un tabernáculo. Por eso decía Rab Shaul que nuestro cuerpo es tipificado un tabernáculo. Y si este tabernáculo se deshiciere, tenemos una esperanza viva. Por eso Yeshua nació en Sukkot, porque Él estaba cumpliendo la profecía y el cumplimiento de que Adonai, Emmanuel, Hashem entre nosotros, estaba incorporado en ese tabernáculo viviente. Y en Él corporalmente habitó toda la esencia de Adonai. Por eso Él decía: yo no hablo mis palabras, yo hablo las palabras de mi Padre. Y en las cosas de mi Padre debo de andar. Otros puntos, hermanos, en cuestión a por qué a Yeshua no nació en diciembre. Para los que no saben, nosotros gozamos del gran privilegio de, por estar al mismo nivel del Ecuador que Israel, gozamos del mismo patrón del ciclo mediterráneo. Baja California goza de este tipo de clima mediterráneo. Y ustedes se han fijado que en octubre como que todavía no hace ni mucho frío y apenas se está yendo el calor. Ya para noviembre empieza a ser un poquito de más frío. Pero en octubre, hermanos, todavía el clima está un poquito agradable. Incluso si usted va a Mexicali en octubre, todavía está medio agradable porque no hace frío ni calor. Ahora, hablando del censo de Herodes, hermanos, y todo esto también tiene que ver con mucha lógica. Vamos a ver estos puntos. La gente en aquel tiempo, en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Brit Hadashah, necesitaba 3 cosas para viajar. No era como ahorita que usted se sube a su Mercedes-Benz, prende el aire acondicionado, le echa gasolina y vámonos. En ese tiempo no era así, familia. En ese tiempo tenías que preparar animales y luego si llevabas mucho de esto tenías que llevar seguridad. Porque luego te salían beduinos o te atacaba alguna otra tribu o venía un clan más grande y te miraba que traías dinero. En ese tiempo, hermano, no era fácil.
Entonces, los reyes de ese tiempo también no podían forzar a hacer al pueblo algo que no les convenía si es que ellos querían dinero. En este caso, Herodes quería saber cuánta gente había en la tierra, quería hacer un censo, y la gente necesita 3 cosas para viajar, o necesitaba en aquel tiempo: clima, dinero y una razón. Imagínense usted, hermano, mover a toda la gente. Es como si ahorita en México, yo creo que si ahorita nuestro presidente, lo tengo que decir porque el Señor lo bendiga, pero si ahorita el presidente dijera: todos váyanse a donde nacieron, yo creo que Tijuana se queda vacía. Porque la mayoría, se ha hecho una encuesta que tengo entendido que de 10 personas solo 3 nacieron aquí y el resto vienen de otros estados. Entonces imagínense, Tijuana casi se queda vacía. Me atrevo a decir, si ahorita les preguntara dónde nacieron ustedes, la mayoría de ustedes no nacieron en Tijuana. Entonces, imaginen, hermanos, este censo masivo de personas. Incluso los historiadores nos dicen que cuando había este tipo de censos, a veces también se quedaban familias para proteger las aldeas. Porque imagínense, se mueve todo el mundo y la gente ratera aprovecha. Y se quedaban ciertos clanes para proteger las provincias. Entonces, si la gente ocupaba clima, dinero y razón, en diciembre es frío en Israel, el clima es muy pesado, hace mucho frío. ¿Cómo vas a montar a una mujer encinta sobre un animal y hacerla viajar en el frío? Hay partes de Israel donde neva. 2, en diciembre el dinero ya se va acabando, las cosechas, las porciones que se guardaron durante otoño ya se van acabando, y ahí es donde la gente comía más carne, porque ya los granos y las verduras se iban acabando y necesitaban carne para mantenerse un poquito con más de grasa y sobrevivir el invierno. Y no había realmente razón en diciembre para viajar. Sí, estaba la fiesta de Hanukkah, pero acordémonos que Hanukkah no es un Moedim. Hanukkah es una fiesta civil, no es ordenada por Adonai. Entonces realmente no había necesidad de viajar a Jerusalén. Lo podías hacer si querías, pero no había una obligación por parte del mandamiento. Entonces en diciembre ni había clima, ni había dinero, ni había razón para viajar. Pero en septiembre, octubre, el clima estaba agradable, las cosechas se habían recogido, las calabacitas, el trigo, todo aquello recién recogido, la gente tenía dinero, y aparte había una razón, era Sukkot. Querías celebrar Sukkot con tu familia. Entonces, hermanos, por estas razones vemos, aparte de que ya nos dimos cuenta que de acuerdo a las cuentas, de acuerdo a los relatos bíblicos, Yeshua no nació un 25 de diciembre. Y créame, familia, yo quiero ser sensible con todo lo que soy. Cuando a mí me dicen, pero es que no se sabe. Bueno, déjame explicarte. Y muchos de ellos dicen, no, es que me va a confundir. No, mira, es así de claro. Pero muchas veces, hermanos, no queremos saber la verdad. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando nos enfrentamos con la verdad, tenemos que salirnos de nuestra área de confort. Porque la verdad no es cómoda. Desafortunadamente la verdad no es cómoda, y el humano muchas veces lo que quiere hacer es vivir en su propia comodidad. No me toques aquí, no me muevas allá, yo así es como quiero las cosas. Pero déjeme decirle que los que siguen a Adonai no se confinan a las cosas de este mundo. Hemos sido llamados a ser luz en las tinieblas, hemos sido llamados a ser diferente. Compartí en esta mañana con mis hermanos que cuando tú enciendes una lámpara en un lugar oscuro, la luz está luchando por reflejar su esplendor hasta más no poder. Y ese debe de ser nuestro trabajo como shomerim, como guardadores de los mandamientos. Debemos de cada día esforzarnos por ser luz a las tinieblas, por ser diferentes a los demás. Y no para alzarnos el cuello y decir somos diferentes, sino para entender que por la misericordia de Adonai sigue habiendo un remanente. Sigue habiendo un pueblo que levanta bandera y dice, esto es lo que Dios quiere. Y si pasamos a la próximo tabla que tengo ahí está dividido, hermanos, con más exactitud los meses, el primer mes, el segundo, el tercero. Lo más probable es que Juan haya nacido en el tiempo de Pesaj, entre Nisan y Abib. Entonces, para cuando nació Yeshua,
Yohanan ya tenía alrededor de 6 meses. Estaban separados por 6 meses, Yohanan y Yeshua. Y aquí vemos después en el conteo, para abril Miriam tenía 4 meses de embarazo. Ya para lo que viene siendo octubre, noviembre, ya Yeshua había nacido y ya había cumplido el mes de nacido. Entonces, familia, el punto número 1 es que Yeshua no nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre? Es que nadie sabe la fecha. Bueno, déjame explicártela. Punto número 2. ¿Fue en un establo o en un azúcar? Un azúcar. Eso usted y yo lo sabemos, pero los quiero equipar para saber por qué. Punto número 2. ¿Era un establo o un azúcar? Y otra cosa, familia, con lo que a veces batallamos también en la lingüística. Yo quiero aclarar lo que es un establo y un pesebre, porque a veces se confunde la lingüística, y más porque la mayoría de nosotros no vivimos en granjas, que bueno fuera, porque la verdad la gente que vive en el campo es mucho más sana. Pero en sí un pesebre, hermanos, es un utensilio que se usa para servirle paja a los animales. El pesebre no es un lugar, es como una mesa o un plato donde se le sirve al animal, y el establo es donde están los animales. Entonces, una mujer judía, hermanos, no daría luz entre animales, no es kosher. Para empezar, yo creo que si a cualquier mujer judía le ofrecieran un lugar o un establo, no lo hubiera aceptado. No es apto, no es limpio. Segundo, se les dio al azúcar para morar a Yosef y a Miriam. ¿Por qué, hermanos? Porque sabiendo que entonces el censo y el movimiento y el nacimiento del Mesías fue en Sucot, lo que esta persona del mesón les dijo: miren, ya no tengo recámaras, ya no tengo cuartos, pero ahí está el azúcar. Si quieren usar el azúcar, agárrenla. Y pues yo creo que ya Joseph, viendo a su pobre mujer que ya estaba en sus últimos momentos, dijo: ok, algo que tengas. Y como hemos estudiado, hermanos, en Sucot, un azúcar por leyes tradicionales, y hablo de tradiciones rabínicas, debe de incluir 3 cosas un azúcar: una lámpara, una mesa y donde dormir. ¿Por qué? Porque estas 3 cosas implementan una habitación: una lámpara para poder ver de noche, una mesa para comer y para estudiar, y una cama para poder recostar la cabeza. Ahora, tenemos que también, hermanos, y esto es lo que yo realmente implico, lo que es escudriñar la palabra. Las mesas de aquel tiempo en el Mediterráneo no eran como nuestras mesas de hoy, altas. La mayoría de la mesa medía como por aquí así, yo creo que estaba a un pie del piso, y la gente comía reclinada o en el piso. Las mesas no eran altas en aquellos tiempos. Entonces, cuando Joseph y Miriam entran al azúcar, aquí es donde empieza a haber un poquito con problemas con las traducciones yo genuinamente creo que el Brit Hadashah, que los escritos mesiánicos escribieron en hebreo y después fueron traducidos al griego. Esa es una opinión muy personal de su rabino, pero yo creo que así genuinamente fue. Y cuando dicen que le puso en el pesebre, yo genuinamente creo que Miriam le puso en la mesa del azúcar. Porque una mujer judía, hermanos, no iba a poner a su hijo en un lugar donde se le daba de comer animales. Bueno, yo le pregunto a usted, madre, ¿usted pusiera a su bebé cerca del perrito de la casa, aunque sea el perrito más limpio? No, yo creo que usted aguantaría toda la noche guardarlo y se amarra a ver qué en su cuerpo para sostenerlo. Entonces, hermanos, estamos hablando del pueblo judío que tenía una mentalidad muy clara de lo que era limpio y de lo que no era limpio, de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer. Y Joseph, sabiendo el fruto que cargaba Miriam en su vientre, mucho menos iba a permitir quedarse en un establo, pero en un azúcar, sí. Y lo más tremendo de esto, hermanos, es que cuando Yeshua nace en ese azúcar, cumple el propósito, la sombra espiritual de que en ese tabernáculo, en esa enramada débil y frágil, estaba ahí formándose y trayendo a luz el cuerpo, la sangre, que un día nos iba a nosotros a hacer accesibles el pacto por medio de su Hijo Yeshua.
En una azúcar estaba entrando el tabernáculo perfecto por medio de la mujer. La promesa hecha desde Adán y Eva. Porque de su simiente va a venir uno que va a aplastar la cabeza de Hasatán. Ahí estaba cumpliendo la sombra profética de Sucot. Ahora, hermanos, hablando un poquito de los magos, no eran reyes, eran magos, y los nombres, no sé de dónde los sacaron, y que uno era morenito y andaba en elefante, y el otro, no sé, yo creo que la tradición oral sacó eso, pero sí les quiero aclarar algo para que ustedes sepan, eran magos, y no estoy hablando de magia en cuestión, perdón, no estoy hablando de magia en cuestión a magia negra o hechizos. En ese tiempo, hermanos, a magos se le conocía a la gente que conocía la ciencia. En aquel tiempo, hermanos, la ciencia no era algo común como hoy, donde usted y yo entendemos que el agua está formada por H2O y todos estos elementos naturales en ese tiempo no se conocían. Y cuando los hombres empezaban a descubrir estos misterios naturales o científicos, se les consideraba magos. Incluso esta última semana mi esposa y yo estuvimos viendo una película que se las recomiendo, está un poco fuerte. Digo esto para que no lo vean con los niños, pero se llama Demonios y Ángeles, sale el actor Tom Hanks. La recomiendo, hermanos, porque él habla mucho de estas tradiciones que se empezaron a mezclar. Y me quedé sorprendido, hermanos, que el Vaticano, uno de sus tesoros es tener, creo que es el subterráneo del Vaticano, tienen infinita cantidad de escritos que no permiten que nadie vea. Incluso tengo entendido que tienen hasta cartas de George Washington y el presidente Abraham Lincoln, tienen constituciones, tienen escritos de Galileo, de muchos hombres de su historia que fueron confinados porque eran traición contra la iglesia. Entonces ellos tienen infinidad de documentos ahí guardados y no se permiten ver. Bajo ninguna circunstancia la Iglesia Católica suelta estos documentos. Y yo genuinamente creo que entre esos documentos está el Brit Hadashah en hebreo. Y por algo no se ha soltado. Pero esa es mi humilde opinión. Estos hombres, hermanos, el relato nos dice que estos magos vinieron de Oriente y que le ofrecieron regalos al Mesías. Si nosotros leemos bien el relato de Brit Hadashah, Yeshua ya tenía alrededor de 2 años cuando vinieron los magos. Ahora, para aclarar la cuestión de los magos, la tradición oral nos dice que cuando Israel regresa, cuando se les da la libertad y regresan de Babilonia a Israel, no todos los israelitas se regresaron, familia. ¿Por qué? En este caso hubo gente como los descendientes de Daniel. Daniel tenía una postura bien puesta en el palacio, hermanos, porque era el consejero del rey. Y muchos de estos judíos tenían mucho dinero, tenían postura, tenían lujos, privilegios. Y decirles, hey, nos vamos a Israel y vamos a empezar de cero. Muchos les decían, aquí me quedo. Les vamos a enviar dinero y les vamos a ayudar, pero yo aquí me quedo. Y pues no se les culpa. La mayoría de los judíos que aprovecharon eran judíos que eran muy pobres o que eran esclavos y empezaban de nuevo con tierras y hogares nuevos. Pero no todos se fueron. Y acuérdese que la palabra nos dice que los babilonios tomaron de los mejores sabios de Israel para tenerlos a su servicio. Y estos eran los magos, que sabían los astros, que decían, ok, ya va a venir Pesaj, hay que medir las lunas, ya vienen las fiestas. Pero entre las medidas dijeron, ¿este astro de qué es? Y empezaron a medir, hermanos, los tiempos, dijeron, ya van a ser el Mesías. He aquí, es por eso, hermanos, que en el libro de Bereshit nos dice que Adonai iba a poner los astros y las estrellas, ¿para qué? Para conocer los tiempos, los Moedim. ¿Y dónde y cuándo nació Yeshua? En un Moedim, en un tiempo asignado, en Sukkot. Y me atrevo a decir que cuando ellos empezaron a hacer cuentas y vieron aquella estrella, el corazón de estos judíos brincó y dijo, tenemos que ir. Ha nacido nuestro Mesías. Y ellos empiezan, hermanos, su recorrido. Tengamos en cuenta que la estrella aparece cuando Yeshua nace. Entonces ellos hacen su viaje y se cree que ese viaje duró 2 años. Estamos hablando, hermanos, de ir en caravana desde Irán a Israel. Visualice un mapa mundial en su cabeza. No es de aquí a Ensenada.
Es un tramo muy largo. Y aparte no iban solo 3 hombres, iban caravanas, porque llevaban oro, incienso y mirra. Y aparte tenían que descansar, llevaban siervos, soldados. Por eso dice que el rey indagó. Ay, perdón, me estoy acostumbrado a este micrófono. El rey indagó: ¿cuánto tiempo tienen viajando? Es que su estrella hemos visto. Ah, ok, ¿cuánto tiempo? 2 años. Ah, entonces el bebé ya tiene 2 años. Vayan y luego vengan y díganme. Después que dice la escritura que dice Herodes: maten a todos los niños de 2 años para abajo. Para esto, Joseph y Miriam ya estaban en Nazaret, ya tenían su casita. Dice la palabra que llega un ángel y dice: Joseph, muévete, vámonos a Egipto. Agarra tus cosas, agarra a la mujer y al niño que están buscando su muerte, y yo te voy a decir cuando regreses. Y cómo Adonai pone todo en su lugar, le pone a estos hombres en su corazón. Imaginen, hermanos, si hubieran sido magos, si hubieran sido gente agoguera que practicaba cosas inmorales, ¿cómo Adonai les iba a hablar? Obviamente Adonai le puede hablar a cualquier persona, pero yo realmente creo que estos que vinieron de Oriente eran judíos, que conocían los tiempos de Adonai. Y dice que el Señor les creo que, dice el escrito, que les transmitió por visiones: no vuelvan al rey, regrésense por otro camino. Entonces, no eran magos y no eran 3, llevaban 3 regalos, eso sí sabemos, regalos dignos de un rey, pero no eran 3 personas, para que se vayan quitando esa ideología. Y muchas de estas cosas, hermanos, son necesarias saberlas, porque empezamos a descubrir realmente la verdad de todo esto. Hablando de los pastores, vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, del 8 al 12. Lucas 2, del 8 a 12 dice, hablando del nacimiento del Mesías: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les apareció un ángel de Adonai, y la gloria de Adonai los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y quiero hacer un hincapié, hermanos. Aquí es donde a mí siempre me gusta aclarar: la presencia de Dios no es grata a esta carne. Hablemos con sabiduría. Cuando hablamos de la presencia de Dios, es algo terrorífico mientras que estemos en esta carne. ¿Por qué? Porque esta carne, sea como sea, abunda el pecado. Y cuando viene en contacto con la presencia de Dios, inmediatamente sentimos ese shock de la pureza, de la grandeza de Dios y nuestra situación. Es por eso que muchos hombres y mujeres tendían a tirarse al piso y no atreverse a mirar a la presencia de Dios. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Yeshua, que es Adón Mesías. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, estando en un azúcar. Hermanos, los rebaños se guardaban alrededor de mediados de diciembre, dado a las lluvias. Ya empezaban las lluvias en Israel y el rebaño no puede soportar ya más el frío. Entonces, para esto los pastores no pudieron haber estado en diciembre para que se les diera este anuncio. En Sukkot sí hubieran estado afuera, porque el clima todavía era agradable. ¿Por qué no vamos al libro de Esdras, capítulo 10? Esdras 10, y no sé si está en el acetato. ¿Amén? ¿No? Ok. Esdras 10, si lo quiere apuntar, lo voy a leer para avanzar en el tiempo. Esdras capítulo 10, 9 y 13. Y les quiero dar una ventana del tiempo en cuestión al clima. Esdras 10, 9 y 13 dice: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, y a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo a la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de la lluvia. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día, ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Pero lo que quiero, hermanos, es que veamos que dice que era el 9º mes. El calendario bíblico empieza entre mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8º, 9º, demos de una mitad de tiempo por el calendario lunar.
En diciembre llueve, las ovejas no están afuera en las vigilias de la noche. Ya para este tiempo están guardadas. Entonces, punto número 2, obviamente fue en un azúcar. Pues ya vimos lo de la fecha, ya vimos también que Yeshua no nació en un establo o le pusieron un pesebre. Y aquí, familia, es donde nos metemos a terreno. La verdad, estuve muy incómodo y créanme que estuve debatiendo esto conmigo mismo, si compartir este material o no. Uno, porque estamos en una sinagoga; dos, por el lugar que es, por el respeto que le tenemos a la Torah, pero me es necesario hacer esto. Muchos rabinos no harían esto por las imágenes que van a ver, no es nada grotesco, pero por lo que representan, pero es necesario. Incluso tengo que decir que me quedé muy incómodo, porque al entrar aquí lo primero que vi fue un ídolo allá arriba y lo tuvimos que quitar, y ahorita vamos a ver qué tipo de ídolo. Pero vamos a entrar al punto número 3. El origen de la Navidad o de la fiesta del 25 de diciembre tiene un origen pagano. Babilonia, siendo la madre de todo paganismo, infundió, hermanos, su religión de una manera mundial. Los encabezados de esta religión eran Nimrod y Semiramis. Él era sacerdote y sacerdotisa de esta religión pagana. En un punto, Nimrod es asesinado. Muchos relatos, esto es historia, muchos relatos se creen que su propia esposa lo mandó a matar para tener el poder. Y ahí es donde ella inventa todo este concepto del nacimiento virginal. Ahora, muchas fuentes allá afuera, hermanos, empiezan a decir: ay, de aquí se agarró el Mesías. Yo, la verdad, hermanos, con toda certeza creo que Hasatán siempre está viendo a ver cómo mezcla las cosas, cómo le copia al Eterno. Hasatán es un mentiroso y un copión de primera. Entonces él quiso establecer su, digámoslo así, su enviado a través de esta religión pagana. Nimrod es asesinado y esta mujer, Semiramis, de la nada dice que ella sale embarazada por un rayo del sol, y que ahora Tamuz, o su hijo Tamuz, crece en ella, pero que es una reencarnación de Nimrod. Y esta mujer, para tener el poder del reino, dice: no me pueden destronar a mí, porque ahora mi esposo difunto se está reencarnando en mi vientre, en mi hijo Tamuz, que va a nacer. Y curiosamente Tamuz, nace un 25 de diciembre. La historia nos dice, hermanos, esto lo pueden buscar en Google, en Wikipedia, no les estoy ocultando ninguna información, por favor vayan y búsquenlo. En enciclopedia lo pueden buscar también. Una de las señales que pide la gente: bueno, si este es realmente Nimrod encarnado, danos una señal. Y yo aquí es donde creo que entró el poder satánico de la mentira. Ella toma un tronco muerto y una víbora y se la muestra a la gente, y este tronco vuelve a renacer, empieza a reverdecer. Y si vamos a la siguiente imagen, aquí es donde sale la tradición del arbolito de Tamuz o del arbolito de Nimrod. Esa fue la señal. Ahora, para los que pidieron la señal y dijeron: a ver, comprueba que el que traes en el vientre es la reencarnación de tu marido, y le pidieron demanda, ella obviamente, por obra satánica, hace este milagro. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Cortó las cabezas de aquellos que lo dudaron y las colgó como esferitas en el agua. De ahí viene la tradición de las esferas. Aquí, hermanos, es donde yo digo: ¿dónde estamos? ¿Por qué no preguntamos? ¿Por qué no decimos cuál es el origen de todas estas cosas? La reencarnación de Nimrod fue a través de un rayo de sol. Tamuz nace el 25 de diciembre, dándole alusión a la deidad del sol, que después se convierte en Ra, o en Baal, o en Mitra. La señal fue que un tronco muerto reverdecería en su totalidad con una serpiente, con la deidad de Tiamat. Me causa incomodidad pronunciar estos nombres, pero sé que lo tengo que hacer. En tronco se lo decoró con oro, plata, y se le coronó de una estrella, dando alusión a la estrella de la mañana. Y se le pusieron regalos a los pies del tronco, mostrando adoración. Esto, hermanos, usted no tiene idea lo que causa en mi corazón, porque cuando yo veo
Gente que dice alabar y bendecir el nombre de Adonai, y que al poner un regalo bajo este árbol hace la noción de postrarse. Para poner un regalo abajo tienes que hincarte. En honor a Nimrod, la serpiente se usaba en esta decoración con un listón rojo, y se le llamó Baal Beret, que es el señor del pino, o el árbol de Tammuz, o de Nimrod. Esto existió, hermanos, casi 2000 años antes del cristianismo en Babilonia y en Siria. Babilonia después transmitió su vergüenza al mundo entero, al mundo occidental, esparciendo la contaminación espiritual del mundo entero. Y el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, nos dice que un día Babilonia va a ser juzgada por estas inmoralidades. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, de 3 a 5. Apocalipsis, capítulo 17, de 3 a 5 dice: y me llevó el Ruach al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La palabra abominación tiene su raíz en causar asco. Cuando la Torah dice esto causa abominación a Adonai, es como cuando Adonai prueba algo y como si le causara asco. Ahora entiendo cuando dice que porque ni somos fríos ni calientes, Él nos va a echar de la boca. Adonai nos libre. Y la idolatría, hermanos, es algo que a Él le causa asco, es algo que a Él le causa abominación. Y ahorita tenemos el ejemplo de un árbol de familia, pero tenemos que tener cuidado, porque también nuestro trabajo se puede volver un ídolo. Nuestro cónyuge se puede volver un ídolo. El aparato electrónico que a veces usamos se puede volver un ídolo. Esto le causa abominación a Adonai. El arbolito de Nimrod o de Tammuz es idolatría. La adoración a la diosa madre y al dios hijo, desde ahí empezó, y después empezó a mezclar con la iglesia apóstata, queriendo mezclar a Miriam y a Yeshua. Incluso tengo otras imágenes aquí donde la adoración a la diosa madre y al hijo, donde se le llamó reina del cielo, donde también en algún tiempo se le veneró en Israel, cuando Israel entró en esclavitud bajo otros clanes. Se veneraba con árboles y se le sacrificaban seres humanos, y se decía que eran los reencarnecidos por el árbol. También eran conocidos como árboles de acera. No sé si hay otra imagen siguiéndola a esta. Bueno, ahí está el arbolito de Nimrod en Babilonia. Ya era una práctica muy tradicional. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 21, dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Adonai tu Dios, que tú te harás hecho. En Jeremías capítulo 10, del 2 al 4, memoriza ese versículo, familia. Jeremías 10, del 2 al 4. No sé si está en el acetato. Jeremías 10, del 2 al 4 dice: así dijo Adonai, así dijo Adonai: no aprendas el camino de las naciones, de los goim, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Más claro que el agua, familia, no puede estar. Jeremías capítulo 10, del 2 al 4. Jeremías 10, del 2 al 4. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cuando las costumbres de Adonai son santidad. Me pregunto yo, ¿qué quieres celebrar? ¿Vanidad o santidad a Adonai?
Yo me quedaba sorprendido, hermanos. Ahora lo veo de esta manera. Antes, la verdad, lo ignoraba completamente. Pero yo llegué a ver en congregaciones donde se peleaban a ver quién tiene el arbolito más grande. Y suena chistoso, pero lo llegué a ver donde gente gastaba literalmente cientos de dólares. Y recuerdo que en ese tiempo pues nos invitaban a comer a sus casas por razón de las fiestas, y ahí estaba el arbolito de Nimrod, y era el centro de la casa, que son árboles hermosos, hermano, no lo puedo negar, pero desafortunadamente el hombre ha hecho de ídolos de ellos. Y qué triste que a veces el enfoque se vuelve ese ídolo en este tiempo. Hablando de Roma y de Grecia, Saturno, que era el dios de Saturno, y el dios del sol, están muy ligados. No sé si podemos llegar a esa imagen. Hablando ahí, ahorita vamos a ir a la que pasaste. Estas son las imágenes que me incomodan, familia, pero Saturno y Moloch eran dioses muy familiares. Muchas veces eran las mismas deidades, pero con diferentes nombres. Esta fiesta se le celebraba a estas deidades como el dios del sol, y se celebraba en el solsticio de diciembre, que es del 17 al 24 de diciembre con el equinoccio. Y lo que quiere decir esto, familia, si puedes volver a la imagen o ir a la imagen del sol. Esto quiere decir, hermanos, que cuando la tierra le empieza a dar vueltas al sol, llega un punto donde se gira la tierra en un grado, donde empieza a haber más oscuridad. Y eso lo empezamos a notar más en diciembre. Incluso, hermanos, el día más oscuro del calendario es el 24 de diciembre. Y el 25, literalmente, la tierra empieza a rotar a su posición normal y empieza a haber un poquito más de luz. Esto era lo que los paganos en ese tiempo consideraban que el sol moría y renacía. Es por eso que cuando Tammuz nace el 25 de diciembre era considerado el renacimiento del dios sol. Y todo esto, hermanos, tiene su raíz en este tipo de paganismo, en donde hay más oscuridad, pero el día 25 tiende a dar un poquito más de luz por empezar el equinoccio. Yo le reto, familia, que usted busque estas fuentes. Yo ahorita se las estoy dando, pero por favor, edúquese, búsquelas, no se quede nomás con lo que yo le doy, porque capaz que hasta puede encontrar más. Créame que yo llego al punto donde yo tuve que apagar mi computadora en un momento y irme y tomar un poquito de aire, porque a veces es demasiada porquería, es demasiado paganismo a veces el que uno puede tolerar hasta cierto punto, pero es necesario, tenemos que saberlo. La celebración durante el 17 al 25 se celebraba con regalos, con glotonerías, con orgías y desorden y sacrificio dentro del mundo. Se decía que el 24 se valía de todo porque había muerto el dios sol, y el 25 se reanudaba el orden. Y parece que ese espíritu todavía vive, porque el 24 en la noche hay un caos en las calles a veces. Cohetes tronando, gente borracha. Pero el 25 van a misa. Y todo bien. Y disculpen, familia, que a veces tome esta postura tan tajante, pero me causa un celo santo. Si vamos a la imagen del siempreverde, de las ramas que estaban, creo que la otra, El siempreverde siempre se ha utilizado, hermanos, para la adoración de Saturno y de Moloch. Daban esperanza. Esta rama siempreverde, que se le llama así porque en el invierno no se seca, se mantiene su color. Se le usaba como rito de adoración, porque decían que como seguían verdes estas ramas, daban una señal de que el dios sol no los había abandonado. Incluso los celtas y diferentes secciones de Roma y de Grecia lo usaban como amuleto, y los ponían como coronas, como soles en sus puertas, para protegerse de los demonios. Imagínense usted, porque hace mucha gente ahorita no tiene idea de dónde viene. Estas son llamadas las hojas perennes o ramas siempreverde. También el acebo, lo que en inglés se llama mistletoe. Hay una tradición muy conocida. Aquí en México casi no la he visto practicarse, pero en los Estados Unidos es muy fuerte, donde toman el acebo y lo ponen en una parte alta de la casa, y si supuestamente dos personas están bajo el acebo o el mistletoe, deben de darse un beso.
Y yo no sé por qué la gente nunca ha preguntado dónde sale esta tradición. Como les digo, aquí no la he visto tanto, en Estados Unidos predomina más. Pero básicamente, hermanos, esta era una adoración muy pagana donde los sacerdotes iban al campo con unas tijeras de oro, cortaban el acebo y caía supuestamente en un manto sagrado y repartían las ramas. Y como había un desorden, hermanos, en lo que era el 24, la tradición era de que a quien tú le pusieras el acebo arriba de su cabeza iba a ser tu pareja sexual todo el año. Podías estar casado, pero esa persona nomás iba a usar para ese propósito. Imagínense el desenfreno, familia, que había en ese tiempo, la inmoralidad, la asquerosidad que se movía en esos tiempos. También se usaban para supuestamente espantar brujas o demonios. El muérdago, que también es conocido de esta manera, era considerado un regalo de los dioses y se usaba en estos ritos. En Europa tenían la misma tradición, pero era dedicada al dios Odín. Odín para ellos era el dios de invierno, el cual cabalgaba en la noche en uno de sus animales, vistiendo de rojo y de blanco, trayendo maldición o bendición para el 25 de diciembre. ¿Suena familiar? Ahora se sube en un trineo y desafortunadamente sentamos a los niños en sus piernas, ¿no? Como le digo, familia, haga su búsqueda, no me crea solamente a mí. ¿Por qué no vamos? Creo que es la penúltima pantalla que hay. Ajá, ahí. La iglesia apóstata, y cuando quiero hablar de esto, familia, quiero ser igual muy respetuoso, dentro de lo que puedo, guardar ese respeto hacia las personas que practican esta fe, porque últimamente el respeto es la llave que abre toda puerta. Y aunque no estemos de acuerdo con las celebraciones de los demás, tenemos que respetar. Y aquí yo quiero entrar en una cláusula, hermanos, algo delicado. Nosotros conocemos la Torá, ¿verdad? Sí. Nosotros guardamos Torá. Estas no son nuestras fiestas, son las fiestas de ellos. Si ellos deciden celebrarlas, tenemos que respetarlas. Yo les voy a dar aquí una clave muy importante. El día que usted le pregunte por qué usted no celebra, usted pídale sabiduría al Espíritu Santo por si es el momento y usted transmita lo que se le acaba de decir. Si no, calle en ese momento y sea prudente, porque no es bueno tirarle las perlas a los cerdos. Muchas veces, hermano, lo hacen para contender y esa no es nuestra postura, porque la palabra no es para contender. En su momento uno tiene que ser sabio y decir, no lo celebro por sus orígenes. Si esa persona quiere saber decir, ¿cuáles orígenes? Tal y tal. ¿Y por qué? Vamos a platicar un ratito. Y ahí es donde usted puede empezar a desenvolver toda esta verdad. Se dice, hermano, de acuerdo a la historia de los creyentes, llega un punto, hermanos, hablando de la comunidad primitiva, llega un punto en donde muchos paganos empiezan a creer en el Mesías y se empiezan a introducir como Ger Sadik. Desafortunadamente llega un punto donde ellos son la mayoría. Y muchos de ellos quieren seguir con sus prácticas paganas. Y ahí es donde se dividió en sí la comunidad. Se hizo la iglesia apóstata, que mezcló el paganismo con lo que estaba en la palabra, y aquellos que no quisieron mezclarse, que venían siendo los judíos mesiánicos o los creyentes en el Mesías. Para que usted sepa, el emperador cristiano Constantino de Antioquía en el año 350, el emperador cristiano Constantino fue el que hizo esta mezcla. Le recomiendo que por favor haga Google Constantino el Grande. Usted se va a dar cuenta que él fue el inventor en sí de muchas de estas tradiciones paganas, donde se mezclaron cosas santas con paganas para poder alcanzar a la gente pagana. Que esto nunca fue una buena táctica, porque a la hora de quererles enseñar la verdad, ya todo estaba tan mezclado que no había diferencia entre lo santo y lo común. En el año 350 de la era común, el obispo Juan Crisóstomo propuso que se hiciera la mezcla de Saturnalia, o el 25 de diciembre, con el nacimiento del Mesías. En el año 385 el Papa Julio lo impuso y se firmó como una celebración de la Iglesia Católica. Saturnalia se convirtió entonces en Navidad, o el Yule de Tamuz también fue conocido, o el nacimiento del Dios Sol.
Me gustaría leer esta frase de la Enciclopedia Católica. Usted la puede buscar en internet. Dice así, creo que la tenemos aquí. La celebración de esta fiesta del 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio del invierno, Natalies Invictus Solis, adaptada por la Santa Iglesia Católica en el tercer siglo de nuestro Señor para permitir la conversión de los clanes y pueblos paganos. ¿Ha sido más de claro, familia? Ahí está, en la enciclopedia de ellos mismos. Esta fue nuestra agenda, mezclar para ganar. Desafortunadamente sabemos que fue para ganar esto y para ganar esto. Porque yo no puedo, hermanos, ni me atrevería a confundir a las ovejas del Señor. Prefiero que se me amarrara un molino al cuello y que se me echara a la mar. Navidad, desafortunadamente, en cuanto al 25 de diciembre, es de origen pagano y de esencia es idolatría, mezcla de lo santo y lo común. Como pueblo de Hashem no tenemos ningún negocio practicando o participando en actos que deshonran al Eterno. Dejemos atrás todo paganismo y tratemos de acercarnos cada día más a nuestro Adonai. Para cerrar, Deuteronomio 7 del 25 al 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Adonai tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. De todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos porque cuando no éramos pueblo, cuando no conocíamos tu voluntad, cuando tu palabra era oculta a nuestros ojos, tuviste misericordia y por medio de la bendita y poderosa sangre de tu Hijo Yeshua, nos acercaste, Señor, debajo de tu manto. Ayúdanos, Adonai, a cada día a ser obedientes a tu corazón, a tu voluntad. Ayúdanos primeramente, Señor, a nosotros poner nuestras raíces en la profundidad de tu palabra, para que primero nosotros no podamos ser movidos. Y que cuando llegue el tiempo, Señor, de aquellos que quieren conocer la verdad, podamos transmitirla con sabiduría. No con coraje, Señor, no con ira, porque ese no es su propósito, sino que con misericordia y amor podamos transmitir la verdad que puede hacer libres a muchos. Yo te pido, Adonai, en el nombre de Yeshua, que tú capacites a tu pueblo, que tú le ilumines y que en su debido tiempo, Señor, tu luz brille en sus mentes y corazones. Y que sea tu mensaje, Señor, transmitiéndose a aquellos que quieren conocer la verdad. Bendice a tu pueblo, Señor. Trae sabiduría y entendimiento a nosotros para no pecar contra ti. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.